Decisión de poner fin a la concesión de la carretera San José-San Ramón. Esta decisión se basa esencialmente en mi responsabilidad de garantizar la paz social de nuestro país y en la urgencia de seguir buscando opciones que nos permitan ampliar y renovar esa ruta debido a los riesgos que la misma evidencia para quienes la transitan. Estas declaraciones las brindó la entonces presidenta de la República, doña Laura Chinchilla, en el año 2013, luego de algunas semanas bastante complicadas en el país y una presión en que se vivió, sobre todo de el Foro de Occidente, llamado el Foro de Occidente, compuesto por varios vecinos de la zona de San Ramón principalmente, y, ¿por qué no?, algún sector de la prensa también ejerció una presión mediática que generó un ambiente algo tenso para entonces y se tomó esta decisión. La principal queja tenía que ver con las condiciones en que se había dado una concesión para la construcción, la reparación, la remodelación, no sé cuál sería la palabra correcta, don Roberto, en el caso de la ruta. Construcción de una nueva carretera. De una nueva carretera a San Ramón. Ayer los colegas del diario La Nación publicaron que el nuevo ministro de Transportes, de Obras Públicas y Transportes, don Germán Valverde, al que esperamos un día invitarlo por acá, es una persona muy capaz, estoy seguro que tiene mucho que aportarnos en muchos temas, dijo que el precio va a rondar muy parecido, cuidado y no un poco más que lo que se pensaba que iba a costar en ese entonces. Es por eso que hemos invitado a dos personas que nos van a ayudar a comprender y dimensionar y contextualizar el tema. Uno es, ya lo escucharon ustedes, don Roberto Gallardo, quien en ese entonces tuvo un rol muy activo como ministro de Estado en la negociación con OAS a la hora de la indemnización, me parece, don Roberto. Del reintegro de los gastos efectuados. Me parece que esa precisión es importante hacerla. Bueno, primero, muy buenos días a las amigas y amigos oyentes del programa. Lo que se hizo fue un reintegro de gastos que se habían hecho. Por ese monto se obtuvieron los planos que se habían hecho hasta ese momento, estudios técnicos que además pueden ser utilizados por la carretera en este momento. Y don Federico Villalobos, quien es un economista que se ha especializado muchísimo en el tema de infraestructura, que yo lo he visto conversando con otros colegas en otros foros también, y creo que tiene mucho que aportar esta mañana aquí con nosotros en 7 Días de Radio. Muchas gracias por acompañarnos. Encantado, muchas gracias por la invitación. Don Roberto, tal vez para que nos refresque la mente, si nos pone en contexto qué es lo que estaba ocurriendo en esa época y qué es lo que se estaba discutiendo. Creo que esto es una persona que podría ayudarnos a comprender y recordar lo que se estaba viviendo. Hay un antecedente, Rodolfo, Federico, que yo creo que es importante mencionar. Esta es una concesión que se había otorgado en el año 2001, no fue que se otorgó en el año 2011, sino que se había otorgado en el año 2001 y que en el contrato original venía una cláusula que todavía nosotros no encontramos ninguna explicación, que es que decía que no podían comenzar las obras hasta que no se finalizara la totalidad de las expropiaciones necesarias para hacer la carretera. Imagínense ustedes que hoy, 16 años después de eso, todavía hay expropiaciones pendientes. De manera tal que durante mucho tiempo el proyecto estuvo paralizado a la espera de que se terminaran de hacer las expropiaciones. La concesionaria original simple y sencillamente no aguantó. Le presentó a la administración un reclamo diciendo: yo no he podido trabajar por culpa suya, no he podido empezar con esto, así que yo me voy a retirar de este proyecto y usted además tiene que reintegrarme lo que yo pagué y además no renuncio a ir a pedirle algunas otras indemnizaciones o una indemnización por todo este tiempo. En eso apareció la compañía brasileña OAS, que solicitó permiso para hacer una negociación directa con esta nueva concesionaria que le trasladara el contrato y hacerse cargo de ellos de la carretera. Entonces se aprovechó precisamente esa negociación para eliminar esa cláusula, ¿verdad?, para que pudiera empezar a construir inmediatamente. Se dio el refrendo de la Contraloría en enero del 2011. Y ahí empezó, digamos, el movimiento social en contra de la concesión,
siendo que el argumento principal de la queja era el costo del peaje. El peaje era 3.965 colones. En 930, encontré yo. 930 colones, que es una mala referencia para comparar con el peaje actual. La gente dice, está más o menos igual. No es cierto. Porque ese peaje de la concesión incluía el pago del impuesto sobre la renta, del cual está exento el fideicomiso. Es decir, si la concesión no hubiese tenido que pagar impuestos sobre la renta, el peaje habría sido 20% menos, es decir, habría estado alrededor de 3.000 colones, tal vez un poquito menos. Recordemos que el primer cálculo optimista que se dio con respecto al fideicomiso era de 2.800. Sin embargo, es absolutamente inconcebible que una obra a la cual se le aumenta su cantidad de construcción, lo cual es absolutamente cierto, que el gerente del Banco de Costa Rica estima en $600 millones vaya a tener un peaje sea... Pero se me adelantó un poquito, vamos contextualizando. Okay. El reclamo principal era el peaje. El peaje, claro. Sí, hubo una discusión que como usted lo menciona, Rodolfo, me alegro mucho que lo haga, fue una discusión que se dio en medios de comunicación, que no fue una discusión equilibrada, que fue una discusión netamente política. No digo que no hay una implicación política en un proyecto de este tipo, pero digamos que los argumentos técnicos que se dieron en contra de la carretera no pudieron ser valorados objetivamente en un ambiente en donde había un gran desconocimiento y donde algunos medios de comunicación y periodistas intervinieron desde una perspectiva, digamos, insuficientemente fundada desde el punto de vista técnico. Se creó un ambiente muy difícil al punto que, bueno, el proyecto empezó a perder apoyo, incluyendo el apoyo del partido de gobierno, ¿verdad? Porque su candidato presidencial en ese momento también tuvo una posición de mejor suspender la concesión. Y ante eso, la presidenta Chinchilla decidió rescindir el contrato. La rescisión del contrato nos llevó a una negociación que se dio en el marco de la Ley de Resolución Alternativa de Conflictos, mediada por la Cámara del Centro de Arbitraje, de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio de Costa Rica, y finalmente se logró rebajar, digamos, las pretensiones originales y llegar a un reintegro que se acercó a los $35 millones. Aquí hay varias cosas que hay que decir. Primero, todas las personas que tuvimos conocimiento de esa negociación, tenemos una prohibición legal a referirnos a ella, así lo dice la Ley de Resolución Alternativa. Los términos a los que se llegó, digamos... Los términos a los que se llegó son públicos, ¿verdad? Pero el detalle, digamos... digamos que yo no puedo decirle cuánto pedía originalmente la concesionaria, ¿verdad? Que no era la cifra que finalmente se le concedió. Los documentos que dieron sustento a eso, que existe una leyenda urbana que dice que yo los quemé, no sé de dónde salió esa leyenda urbana. Esos documentos quedaron en custodia del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio. Hubo una acusación penal presentada por un personaje muy particular ante los tribunales de justicia, que incluía a la presidenta Chinchilla, a Pedro Castro y al expresidente Lula de Brasil, entre otras personas, que ya fue completamente desestimada. Se dio entonces esta rescisión del contrato, se le reintegró esta cantidad de dinero a OAS y OAS, a cambio de eso, entregó todos los planos que tenía ya avanzados. Se le devolvió una cantidad de plata por el pago de expropiaciones, porque las concesionarias aportaban a un fondo, a un fideicomiso para el pago de expropiaciones. Se le devolvieron gastos administrativos, pagos de pólizas, timbres, y el valor de todos esos estudios técnicos, que incluyen estudios de factibilidad, estudios topográficos, curvas de nivel, estudios hidrológicos, hidráulicos, de sustentación de pavimento y los planos. Eso fue ahí, 28 cajas con esos documentos que estaban en custodia del CONAVI, que por ley se le van a entregar precisamente al fideicomiso que se supone que iba a ser. Perdón, cuando se da ya la rescisión del contrato y se termina esto, la presidenta Chinchilla, como lo menciona precisamente en este extracto de su documento, de su mensaje,
nos solicitan el Consejo de Concesiones que exploremos con la gente de las comunidades cuál puede ser el mecanismo que quede echado a andar, digamos, para poder hacer la carretera, porque finalmente lo que animaba al gobierno de la República en ese momento era que se había que hacer la carretera como hay que hacerla en este momento, ¿verdad? Tal vez ahora más perentoriamente. Pero lo cierto es que entonces empezaron una serie de reuniones con la gente del Foro de Occidente, que ya no era la gente del Foro de Occidente porque se habían dividido, y estos se denominaban el grupo fundador del Foro de Occidente, con el concurso de la Escuela de Ingeniería Civil en la NAME de la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Ingeniería del TEC, el Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica, el Ministerio de Planificación, CONAVI, el Consejo Nacional de Concesiones, y se empezó a trabajar en una figura que permitiera echar a andar el proyecto, y ahí salió el proyecto original de una ley para crear un fideicomiso que permitiera esa construcción. Muy bien, después de este completo detalle de lo que sería el antecedente, don Federico, ¿usted nos puede contar y explicarle a los radioescuchas la diferencia exacta entre lo que era la concesión y lo que es la figura del fideicomiso en términos muy coloquiales para que la gente comprenda que no es lo mismo, ¿verdad? Que son dos cosas distintas y que una fue la que se quiso implementar en su momento y otra es la que pues está en análisis. Claro, encantado. Primero es importante arrancar con un tema que la gente lo tiene en la mente. Yo le llamo el mito de la vagoneta roja. Costa Rica, la gente considera o piensa que en el pasado el MOP construía todo con su maquinaria. Eso no fue así y nunca fue así. La misma carretera que va al aeropuerto en su momento fue contratada a una empresa privada en los años 60. Entonces es importante que la gente lo tenga en cuenta para que diferencie los modelos. Lo que hacemos siempre en todos los proyectos es contratamos el diseño a una empresa, luego la construcción a otra, luego el mantenimiento a otra y luego el mantenimiento a otra y así sucesivamente por el largo plazo. ¿Qué es lo que pasaba con la concesión? La concesión era empaquetar en un solo contrato un combo, todos esos, y eso la gente lo interpreta como estos señores hacen mesa gallega. Es al revés. Más bien, en un solo paquete yo le traslado a la empresa mayores responsabilidades y mayores riesgos y yo la puedo medir de mejor manera. ¿Qué quiere decir esto? La empresa no se la puede jugar, como decimos muy en los ticos, no puede hacer una chambonada en la construcción, porque eso luego encargada del mantenimiento. Exacto, también le va a implicar un costo, porque yo soy la misma empresa en todo el proyecto. Cuando yo solo construyo y me voy, las cosas son muy distintas. Que ese es el modelo que la gente llama, lo hizo el Estado, pero no lo hizo el Estado. La concesión es yo construyo y me quedo administrando durante X cantidad de tiempo. Yo financio, yo construyo, yo me quedo y soy responsable del proyecto durante todo el año, digamos, todos los 30 o 50 años del contrato. Entonces usted puede reclamarme a mí, ¿verdad? Hoy un ejemplo, usted puede reclamarle a Global Vía algo que suceda en la Ruta 27. Si usted le va a reclamar algo que pase en Cañas Liberia o en la Ruta 32, es más complicado, ¿verdad? ¿A quién señalo? Es muy fácil lavárselo. Ok, entonces pasamos de un modelo donde el Estado contrataba a un concesionario y el concesionario ponía parte de la plata, ponía lo que llamamos capital de riesgo, que es entre un 20 y un 40% del total de la inversión, y el resto lo levanta en bancos, en terceros. Entonces dijimos, dejemos ese modelo, quitemos al concesionario y pasemos a un modelo de fideicomiso. ¿Qué pasa en este modelo? Yo creo que ahí es donde caímos en el error, yo llamo una fantasía. Si yo quito al concesionario, que es quien asumía riesgos y ponía ese capital de riesgo, ¿quién juega ese rol ahora? Ese rol indudablemente lo tendrá que jugar el Estado. Es decir, el Estado es el que va a tener que asumir los riesgos, el Estado es el que va a tener que... Tal vez si nos explique la figura del fideicomiso propiamente. Claro. En el fideicomiso, hay tres actores. El fideicomitente, que sería en este caso CONAVI, el fiduciario, que es lo que está, jugando actualmente BCR, y los fideicomisarios o beneficiarios, que pueden ser los mismos inversionistas o los mismos usuarios de la carretera. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez un ejemplo para que la gente lo entienda bien. Imaginémonos el puerto de APM Terminals. Están los holandeses haciendo el puerto. Ellos están poniendo su dinero, ¿verdad? Asumen los riesgos y saben gestionar un puerto. Yo no puedo sacar a esta gente y decirle ahora sí, el Banco Nacional se va a hacer cargo del puerto de la TCM. No se puede. Entonces, ahora, ¿qué es lo que está pasando? El Estado dice, el Estado a través de CONAVI dice, yo no tengo que poner un 5, yo no tengo que asumir riesgos y todo lo va a hacer el BCR.
ahí nos estamos equivocando. Un banco no es un concesionario de carreteras. Entonces un banco no tiene ni el expertise para hacerlo, ni tampoco, digamos, quien deposita plata en un banco dice, es que este banco se va a dedicar a meter plata en capital de riesgo de proyectos a ver qué tal le va, ¿verdad? Cuando uno piensa en un banco es determinado nivel de riesgo, resguardado, etcétera. Entonces estamos poniendo a un banco del Estado a jugar el rol del concesionario. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Se dice que esa carretera puede andar por $600 millones. ¿Qué pasa si termina costando 700? ¿Quién pone eso? ¿Cuánto tendría que poner el banco de capital de riesgo? Perdón que me... No, por favor. Entre un 20 y un 40% dependiendo de lo que le digan los otros bancos que inyectarían recursos al proyecto. Los otros bancos. Eso podría andar entre 120 y $200 millones. Eso es plata que el banco tiene que sacar para eso. Perdón, y es plata de la gente, ¿verdad? O sea, es plata de son los ahorros suyos y míos. De nosotros, o de todos. Así es. Lo que pasa es que un banco entra, digamos, los bancos que en su momento financiaron la carretera 27, ellos dicen, bueno, usted genera tanto por año, digamos, genera 100, para ponerlo en números sencillos, usted genera 100 de plata por año. Yo le presto el equivalente a una cuota, para decirlo muy en sencillo, de 70. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si esos 100 en algún momento hacen para arriba o para abajo? Ese colchón lo tengo que tener yo como banco, porque yo como banco no me meto a asumir riesgos de construcción ni nada por el estilo. Eso es suyo como concesionario. Entonces, ahora estamos en un momento en el que me parece que la discusión debería ser de cuánto tiene que meter el Estado para que eso funcione. Y de ahí voy a un punto inicial que se mencionaba. Decimos, es que el peaje hoy es 4.000 y antes era 3.900, que es lo que mencionábamos. Sí, pero es que antes era 3.900, el concesionario aportando también esos recursos. Hoy serían 4.000, además de plata de los contribuyentes, si es que lo pone con Navi, que son $200 millones. Entonces realmente es un peaje mucho mayor a los 4.000 colones. Solo que una parte lo paga un usuario y otra la van a pagar. O sea, en su criterio definitivamente debió haberse quedado como una concesión desde todo punto de vista. Por lo que usted me está diciendo. Es que los estadounidenses ponen un ejemplo. Si yo tengo este vaso y yo pedí leche y me sirvieron vino, no es culpa del vaso, es culpa de lo que me sirvieron ahí. Los reclamos contra el tema de OAS no era, o sea, se desvirtuaron porque el reclamo era el proyecto. Decían, ¿por qué no más carriles? ¿Por qué no tarifa? Entonces, ¿por qué irse contra la figura de la concesión si el tema era el proyecto? Don Roberto, recuerdo que había una frase que escuchaba yo mucho en las transmisiones de televisión y veía en las redes sociales: carretera sí, concesión no. Me imagino que usted hasta soñó con esa frase, seguramente, pero me parece que la figura de la concesión que se hizo durante muchos años, como usted lo dice, como lo dijo don Federico, y yo en un trabajo académico encontré que había figuras de concesión desde hace pero muchísimos años atrás, se satanizó de una manera en donde ahora el término concesión durante mucho tiempo alguna gente lo ligó hasta con corrupción. Sí, bueno, también es el momento en que se da esto, ¿verdad? Estamos en el año 2013, está empezando el año electoral, es un gobierno asediado además, con muy bajo nivel de apoyo, y se mezclaron varios elementos, ¿verdad? Había gente que de veras encontraba que 4.000 colones, digamos, la indignación original era que el peaje era muy alto, y bueno, y eso levantó alguna indignación. Pero después empezaron a sumarse causas, una de ellas ideológica, ¿verdad? Yo tengo muy vívida la imagen de el candidato presidencial del Frente Amplio de ese momento, José María Villalta, en medio de los manifestantes bloqueando la Ruta 1, ¿verdad? Esta gente en contra de la figura de la concesión, ya con un sustento ideológico, ¿verdad? No, diciendo había gente que quiso usar el tema como plataforma política. Sin duda alguna. Bueno, yo fui uno de los, digamos, ingenuos que de alguna manera creí que eso no era así, ¿verdad? Y sin embargo, por ejemplo, después vi a un Paul Brenes siendo candidato a alcalde, ¿verdad? Yo creía en la buena voluntad de él, no que no tenga derecho a hacerlo, pero varias veces a mí por lo menos me dijo que él no tenía ningún interés y que de hecho lo habían ido a buscar para que fuera candidato a diputado en las elecciones de 2014 y que él se había negado porque no tenía ningún interés. Hay una confluencia de intereses que hizo que enrareció el ambiente. Yo lo que creo es que paulatinamente
en las 3 horas que dura la gente trasladándose a San Ramón en estos últimos 4 años, ¿verdad? Se ha ido generando un cambio de opinión de la gente, no digamos llegando a la conclusión de que no debimos haber rescindido la carretera, la concesión, aunque cada vez más gente sigue pensando eso, y lo expresó una viceministra de este gobierno, ¿Cómo no? claramente. Pero que, bueno, que la concesión tal vez no era efectivamente una mala figura, y todos estos términos, todos estos que nos dice Federico, elementos de riesgo financiero que asume un banco del Estado financiado con el ahorro de todos nosotros, pues es un punto de vista que hay que tomar en cuenta. Don Federico, en otros países se utiliza el fideicomiso. Vamos a ver, Sí. Más bien le pregunto, en la mayoría de los países desarrollados, donde se resuelven estos temas, no me ponga por favor África, no. Saquemos a África y ¿verdad? Exactamente. Sí. Saquemos a Haití. Vamos a ver, en los países donde se toma este asunto con seriedad, ¿se resuelve con concesión, con fideicomiso o cómo se resuelve? Muy sencillo, es con concesión. Y el tema ideológico, antes de nada más entrar en eso muy rápido, el tema ideológico está fundamentado en concepciones técnicamente erróneas, porque básicamente lo que están diciendo es, no le dé a esa empresa la responsabilidad de todas las fases del proyecto, sino que hágale el favor de solo darle la responsabilidad en fases determinadas. O sea, en vez de decirle, usted asuma el compromiso por 40 años, mejor digámosle solo construye y se vaya, y se va. ¿Cuántas carreteras no son así? Y vemos adendas, sobrecostos, atrasos, y la gente no reclama nada porque piensa que es el CONAVI construyendo algo. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué hacen los países desarrollados? Entendamos una cosa, concesión no implica un peaje. La concesión la puede pagar el Estado, pero siempre trasladándole esas responsabilidades a la empresa en el largo plazo. Es decir, yo no pago por una cosa, yo pago por un resultado. Entonces... No, pero el peaje me parece muy inteligente. Me parece muy lógico. Si usted pasa por ahí, usted paga por ahí. Pagan los usuarios de la carretera, además, porque si usted lo paga con impuestos, yo termino pagando una carretera que no uso. Tal vez nunca pasé por ahí y la pagué. Entonces me parece muy bien el peaje. Claro. Vamos a ver, Noruega inició hace poco un programa muy fuerte de concesiones. Noruega, ¿verdad? Que es como el paraíso socialista para algunos. Alemania también lo hace con empresas francesas. Entonces no está ese tema de que vienen a llevarse mi dinero, que es como el complejo nuestro. O sea, fideicomiso no se utiliza en ningún lado. El fideicomiso es una figura que juega dentro de las concesiones o dentro de las alianzas público-privadas, que es lo mismo. Pero es concesión principalmente. Pero sí, es ahí adentro. Igual es adentro de estos modelos donde participan los fondos de pensión. Es que Costa Rica el debate lo desvirtuó. Entonces dijo, estos modelos sustituyen a la concesión, pero no, ellos juegan ahí. De Estados Unidos hace concesiones y adentro participan fideicomisos y participan fondos de pensión. Así lo hace Australia, lo hace Japón, Corea del Sur, y ahí podría enumerar todos los países de este planeta. Don Roberto, don Federico, vean el reloj, dice 11:46. Me quedan 4 minutos porque vienen los colegas a transmitir el partido de fútbol, que los invito a que lo sigan porque va a estar muy interesante, tanto en televisión como en radio lo van a escuchar. Pero en esos 4 minutos quiero preguntarles las lecciones de lo que aconteció en el 2013 en perspectiva para cómo debería resolverse este y otros temas similares. Yo lo que creo es que cuando estamos valorando los proyectos de infraestructura, tiene que haber una discusión que tiene implicaciones políticas, porque cuando el Estado se trata siempre las tiene, pero no puede ser solo eso. Tiene que haber una discusión que sea técnicamente equilibrada, en donde se valoren todos los elementos, no solo digamos los elementos de la carretera propiamente, ¿verdad? Había gente que decía, es que esa carretera cuesta tanto y hacer la misma carretera en Noruega de una misma distancia cuesta mucho menos, pero no hablaban nada de la topografía, ni hablaban nada de los deslaves, ni de la regulación ambiental, etcétera. De manera tal que yo creo que hay una enseñanza en términos de la calidad del debate público, ¿verdad? Y otra cosa que tiene que ver un poco con la reivindicación también de nuestras entidades políticas y técnicas, ¿verdad? Porque de alguna manera se dijo, no, aquí si la gente se quiere meter en este proyecto, la gente tiene prioridad. Bueno, está bien, hay que escuchar a la gente, pero cuando no se tiene conocimiento técnico, cuando no se tiene un fundamento financiero sólido, pasa lo que pasa ahora, que tenemos un proyecto incierto, de costo incierto, ¿verdad? Y de riesgo incierto. Parece también, increíble, pero es cierto. Es incierto. Totalmente incierto. Don Federico. 2 puntos importantes. Primero, como país tenemos que ir por el lado de la transparencia. Tal vez muchos de los mitos que se generan
es porque la gente no sabe ni qué pasa, ni cuánto cuestan las cosas, ni cómo andan los proyectos. Yo digo que la infraestructura tiene que estar a un clic de distancia como están todos los países del mundo. Es una lección que tenemos que aprender. Y segundo, yo invito a toda la gente de este país que pierda el miedo a decir la palabra concesión y hablar las cosas como son. Aquí hay que darle vuelta, disfrazar las cosas de fideicomiso, ponerle un montón de cosas enfrente para que no se enojen algunos señores que no les gusta que la gente hable de esto. Entonces hablémoslo y llevemos el debate al tema técnico. Eso sí, como lo hacemos, digamos, con las carreteras, con el ANAME, hagamos esto mismo en la parte de financiamiento y gestión de proyectos. Perdamos el miedo y dejemos de lado los mitos. Les agradezco mucho a ambos. Nada más quisiera yo invitarlos que también se enteren ustedes como radioescuchas, como personas que vivimos en este país. Es un tema que debe ser de interés nacional. Me parece que todavía hay mucho que conversar acerca de este tema, y lo que resulta preocupante, aquí dijo don Roberto dos cosas que son preocupantes. Una, lo incierto que todavía años después se vislumbra. Y el otro tema que yo creo que debe ser motivo de análisis, bueno, ya la Asamblea Legislativa ha estado tomando cartas en el asunto con aprobar un proyecto en primer debate con el tema de las expropiaciones y acelerar el proceso de las expropiaciones. Pero yo sí creo, y es motivo para otro programa, por qué aquí se dura tanto en el tema de las expropiaciones. Pero eso será en otra conversación, y no los voy a... más bien quisiera que a futuro también sigan acompañándonos en este y otros temas, porque creo que mucho gusto. Hay que escuchar las voces de gente, porque usted bien lo dijo, la idea es escuchar la gente que ha participado de testigo directo, de viva voz en los temas, o la gente que ha estado estudiando estos asuntos con seriedad. Muchas gracias a todos por acompañarnos aquí en 7 Días Radio. Los invito para que sigan con la transmisión de la Copa Confederaciones. Y por supuesto, hoy no se pueden perder Alemania-Chile. Y mañana, si Dios lo permite, pues los esperamos en nuestro repaso de noticias semanales en 7 Días Radio. Hasta entonces.